¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de jueves. ¿Cómo le va, Stephanie Lain? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buen jueves para todos. Bueno, con muchos temas para desarrollar, sobre todo una primera resolución o por lo menos un primer paso en el caso Conexión Ganadera, una primera determinación por parte de la justicia. Lo vamos a estar repasando en detalle en minutos nada más. Hay mucha información para compartir. Ya está con nosotros Deli Leonel Vera para adelantarnos algo del segmento internacional, que también hay muchas novedades, Deli. ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Las miradas apuntan hacia la franja de Gaza. Fue atacada en las últimas horas esta mañana la única iglesia católica. 3 muertos y 6 personas heridas, entre ellos el sacerdote que está a cargo de esa iglesia, que es argentino y tenía una buena relación con el Papa Francisco. Las miradas apuntan hacia Israel, mientras que el gobierno de Netanyahu abrió una investigación para determinar qué fue lo que sucedió. En otras informaciones, la justicia argentina suspendió el decreto del presidente Javier Milei por el cual se disolvía la División Nacional de Vialidad. Como siempre, estoy más en el segmento internacional. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. También hay información destacada del deporte. Fiorella Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están, Stephanie y Nico? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, hoy tenemos para repasar goles uruguayos por el mundo. Facundo Torres, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre también con su compañero. También hablar del mercado de pases, por supuesto, Jeremía Recoba, que va a jugar en Las Palmas, entre otras novedades. Y puntualizar en lo que repasábamos ayer de ese campeonato de juveniles, el Alcudia, que se disputa en España, del que se bajó la selección uruguaya, una selección sub-18 que iba a disputar este campeonato sub-20 y que hoy COTIF, el organizador del torneo, emitió un comunicado con los detalles que nosotros ayer adelantábamos aquí. Obviamente que no se cumplió con lo acordado por los derechos de televisación de ese torneo y terminan pagando los juveniles que no van a viajar a competir en esta instancia. Tenemos mucho para hablar. Muy bien, Fío, muchas gracias. Muchas gracias, Fio. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El gobierno anunciará mañana en conferencia de prensa que dejará sin efecto el proyecto Arasatí y comenzará la construcción de una nueva potabilizadora en Aguas Corrientes. La justicia dio lugar al pedido de fiscalía y dispuso medidas cautelares para los imputados por el caso Conexión Ganadera. Pablo Carrasco irá a prisión preventiva hasta el 10 de febrero. El presidente Yamandú Orsi se reunió con los líderes de los partidos de la oposición en busca de convencerlos para que integren el diálogo social Móvil en Vivo. En su columna, además de noticias, el periodista Raúl Ponce de León analiza la relación entre los partidos de oposición y el gobierno. La palabra del doctor Jorge Barrera. Les quiero contar algo. Después de la entrevista fuera de micrófono, Barrera se apersonó a nuestro compañero Bruno Esteves y le dijo si Paco lo dejaba hablar con él. O sea, si le preguntó a Bruno, a nuestro compañero, si Paco Casal lo dejaba hablar con Jorge Barrera. Y con mucho respeto va esto, ¿eh? Con mucho respeto para el doctor Jorge Barrera. Acá somos pocos y nos conocemos mucho. No es la primera vez que Barrera tiene un gesto de estos con un colega nuestro, con un compañero de esta casa. Quiero repasar algo que sucedió hace poco más de unos meses. Como les comentábamos hace unos minutos, finalizó la audiencia, al menos audiencia en realidad indagatoria, como les decíamos al comienzo, y por eso le agradecemos estos minutos al abogado Jorge Barrera, que tan gentilmente toma estos minutos para saber en calidad de qué vino hoy a esta audiencia encabezada por el fiscal de lavados de activos Ricardo Rodríguez. Primero es un placer hablar con este medio, ya que en deportes no lo puedo hacerlo a través de la actuación judicial. La verdad que le agradezco mucho esta oportunidad que no tengo en el fútbol, sí la tengo acá en el informativo. Esto fue el 19 de marzo. Yo la verdad, aquel día me quedé con esa sensación de que tenía ganas de responderle a Jorge Barrera. Hoy lo volvió a hacer. Claro, no lo hizo en cámara, lo hizo fuera de micrófono con nuestro compañero Bruno Esteves. En mi barrio, donde yo me crié, cuando uno tenía un problema con una persona, lo arreglaba con esa persona. No utilizaba mensajeros. Y mucho menos
a personas, trabajadores, jóvenes en su mayoría, que están haciendo el trabajo de cobertura y que lo que están haciendo es llevarse un salario para su casa. Ni Bruno, ni Lucía, ni yo hablamos con Paco Casal. Si Jorge Barrera tiene algo para decirle a Paco Casal, no tiene que usar mensajeros. Como se mete con compañeros del informativo, yo le quiero responder a Jorge Barrera. No se usan mensajeros para decir las cosas. Yo entiendo que hoy capaz que tuvo un día malo Jorge Barrera. Fue al juzgado, lo increparon. Claro, está defendiendo a un estafador por 260 millones de dólares. Yo lo que le recomiendo a Jorge Barrera, con todo respeto y desde esta casa, es que no utilice a personas para ser mensajeros y que si tiene un mal día, no se la agarre con los trabajadores. Hubo mucha gente que le expresó su malestar porque él está defendiendo a un estafador por 260 millones de dólares. Si tiene un mal trago, si pasó una mala situación, si no está bien de ánimo, no se la agarre con los trabajadores de esta casa. Comenzamos con el repaso de las noticias más destacadas a nivel internacional. Les contamos que en la Franja de Gaza, ven ustedes, se fue atacada la única iglesia. Hay al menos 3 personas muertas y 6 heridos, según consignó Cáritas, una organización católica sin fines de lucro con sede en Jerusalén y que opera principalmente en los territorios palestinos. Confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 10:10 de la mañana, cuando un tanque israelí disparó contra la parroquia latina de la Sagrada Familia, provocando una explosión. A todo esto, las fuerzas de defensa israelíes señalaron que están al tanto de los informes relativos a los daños causados en la ciudad de Gaza y las víctimas en el lugar. Agregaron que se están examinando las circunstancias del incidente. Tel Aviv aseguró que nunca ataca sitios religiosos. Asimismo, el ejército de Israel dijo que hacen todos los esfuerzos posibles para mitigar los daños a civiles y estructuras civiles, incluidos los lugares religiosos, y lamentan cualquier daño causado a los mismos. Bueno, y a todo esto, increíblemente, la iglesia atacada está a cargo de un sacerdote argentino, quien hablaba todos los días con el Papa Francisco. Se trata del sacerdote que lo vemos en imágenes ahí, el argentino Gabriel Romanelli, quien también resultó levemente herido. Romanelli se hizo famoso porque el Papa Bergoglio lo llamaba todos los días hasta poco antes de morir el 21 de abril. Tenemos unas imágenes para compartir de una llamada entre el Papa Francisco y Romanelli en ese momento. Escuchar parte de lo que decía. Buonasera, come stai? Sto bene, grazie a Dio. Mi scusa, è stato con la Santa Messa. Ah, con la messa. E dimmi, Sì. cosa avete mangiato oggi? Il pollo, le ali. Il resto del pollo. Bueno, el Papa Gabriel Eduardo Romanelli nació en Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo, y se crió en Villa Luro. Es miembro del Instituto del Verbo Encarnado, una congregación misionera católica fundada en San Rafael, en Mendoza, en el año 1984. Todos sus estudios, teología y filosofía, los hizo en esa ciudad. El noviciario y el seminario en la congregación María Madre del Verbo Encarnado. Bueno, y a todo esto, tras los ataques de Israel a la Franja de Gaza, recordemos un video del Papa Francisco el año pasado en el que hacía mención a estos bombardeos, y esto decía. E ieri sono stati bombardati bambini. Questo è crudeltà, questo non è guerra. Voglio dirlo perché tocca al cuore. Bueno, toca el corazón. Esto no es una guerra, esto es crueldad, decía el Papa Francisco el año pasado. Bueno, y a todo esto, tras este ataque a la iglesia, se expresó el Papa León XIV. Expresó su profunda tristeza tras la muerte de 2 personas en este ataque israelí contra la única iglesia católica de Gaza. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, calificó el acto de ataque militar y declaró, al encomendar las almas de los fallecidos a la misericordia amorosa de Dios Todopoderoso, dijo: el Santo Padre reza por el consuelo de los afligidos y por la recuperación de los heridos.
Viajamos ahora hacia la República Argentina. Vamos a hablar del gobierno de Javier Milei porque en las últimas horas, en esta jornada, la justicia de ese país suspendió el decreto del presidente Javier Milei por el que disolvía la División Nacional de Vialidad. La causa fue iniciada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, Casa Central de la provincia de Buenos Aires, y hoy la jueza en lo civil comercial Martina Forns le dio la razón al gremio y suspendió el decreto por el término de 6 meses. En su resolución, la magistrada especifica que le ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive del decreto mencionado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o suspensión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad. Dentro de los argumentos, la jueza entiende que la disposición del presidente vulnera, dice de forma manifiesta, el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales.